Gracias. Si no es por ti, gracias. Listo. Bien, entonces vamos a ver un poco los orígenes de las enfermedades mentales. O primero, antes de entrar de lleno a las enfermedades mentales, vamos a ver los orígenes de las enfermedades que hay a nivel general macro desde un punto de vista integral en el ser humano. El primer origen es un origen genético. Lo que les decía hace un momento, una posible carga genética que hay de las personas que heredan en su hijo, papá, mamá, hay una genética. Por ejemplo, cuando alguno de ustedes quizás conoce a alguien que tiene, por ejemplo, diabetes, les preguntan, ¿alguien en tu familia tiene esta enfermedad? ¿Por qué pregunta eso el médico? Porque tenemos en nuestra Hereda, ¿no? familia, cuando tenemos en nuestra familia, no es que heredemos, y eso quiero explicar, cuando tenemos en nuestra familia personas que han tenido enfermedades de cualquier tipo, hay una carga genética. Y acá les voy a explicar esa palabra, carga genética. Genética. ¿Qué quiere decir eso? Es como una mochila con una bomba de tiempo. Imagínate que yo te cargo una mochila y dentro de la mochila le lleno una bomba. No es que va a explotar sí o sí, va a depender de ti. De repente te instala una bomba que no tiene tiempo para explotar, sino simplemente una bomba que ante cualquier mal movimiento explote. O sea, el hecho de que tú tengas la bomba no quiere decir ya que sí o sí vas a volar en 1000 pedacitos. Va a depender de ti, de cómo te muevas, de que camines despacito, etc. La carga genética, simbólicamente, es parecida. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros hayamos tenido en nuestros antecedentes familiares personas con esas enfermedades hace de que tengamos esas mochilitas con bombas, que no necesariamente nos hacen tener la enfermedad, pero sí tenemos esa carga, que en cualquier momento, por cosas que pueden pasar, puede explotar. Entonces, las enfermedades como tal, heredarse, no se heredan. Eso depende. Lo que hay es una carga genética. Y ya depende mucho de la persona en su caminar para que esa carga pueda explotar y pueda tener esa enfermedad que de repente en tus antepasados ha tenido. Y lo vemos en diferentes tipos de enfermedades, también en las enfermedades mentales. Por ejemplo, una mamá con esquizofrenia y un papá con esquizofrenia tiene muy altas probabilidades de que su hijo tenga una carga genética de esquizofrenia, pero no necesariamente. Una mamá que ha tenido diabetes, hay una muy buena probabilidad de que su hijo la tenga, pero no necesariamente. Puede tener la carga, pero no necesariamente tiene la enfermedad como tal. ¿Correcto? Entonces, eso se refiere al área congénita, ¿sí? Otro origen importante es este de acá. Y lo que les iba diciendo, consecuencias de hábitos y decisiones. ¿Ok? Consecuencias de hábitos y decisiones. Muchas de las enfermedades son parte de la consecuencia de nuestros hábitos. Si tú no te cuidas, no duermes bien, no comes bien, no haces ejercicios, pues tienes una gran probabilidad de que te enfermes de cualquier cosa. De hecho, ahorita el COVID entra al sistema inmunológico, penetra, lamentablemente, ¿no? Cuando el sistema inmunológico no es muy fuerte, penetra. ¿Qué es el sistema inmunológico? Es el sistema de nuestras defensas, los soldados que se pelean con los primeros virus que hay. Si tu sistema inmunológico no es fuerte, pues con una simple gripe tú te puedes morir. ¿Qué daña tu sistema inmunológico? Muchas cosas, ¿no? Pueden ser, mucho tiene que ver con tus hábitos, ¿no? No duermes bien, no comes bien, paras estresado, no haces ejercicios, probablemente una simple gripe te puede matar. Por eso es que no todas las personas que tienen COVID se mueren. No todos los que tienen se mueren. Yo no me he muerto. Yo he tenido COVID. Claro, muchos factores a mi favor, quizás mi edad y tantas cosas, pero también hay algunos jóvenes, más jóvenes que yo, que se han muerto. ¿Por qué?
porque ahí tiene que ver mucho el sistema inmunológico de la persona. Entonces, ¿cómo va a estar nuestro sistema inmunológico? Depende de nosotros. Depende de nosotros, ¿correcto? Y muchas enfermedades tienen el origen en esas malas decisiones, en esos hábitos negativos que vamos tomando. ¿Cuáles son esos hábitos? No comer bien, no ejercitarnos, no dormir bien, continuamente estar estresados. Esos son malos hábitos. Las deudas, por ejemplo, son decisiones que a la mayoría de personas nos enferman. Yo tengo muchos pacientes que llegan con depresión a mi consultorio por tener deudas. Entonces su solución, y yo les digo a mis pacientes, mira, tú vas a tener 1000 años de terapia hasta que pagues tu deuda, te vas a seguir enfermando. Tienes que pagar tu deuda. No hay de otra. Esa es tu solución, ¿no? Muchas personas, por no perdonar, por no soltar el pasado, se siguen enfermando. Hasta que tú perdones, te vas a seguir enfermando. Aquí hay un detalle. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen más que nada enfermedades somáticas, psicosomáticas. Es decir, se enferman de una cosa, se enferman de otra cosa, van al médico y el médico les dice, no, todo está bien, la causa debe ser emocional. Entonces, eso te está hablando de que tú no estás gestionando bien tus emociones, que no estás tomando buenas decisiones. Y ese es otro origen de cualquier enfermedad que pueda afectar a nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, etc. Y tenemos un tercer origen, que yo lo llamaría un origen con propósito. Pues a veces pasan cosas, surgen enfermedades en algunas personas en las cuales ni siquiera los profesionales, ni los estudios, ni nada saben decir el por qué. Y esto yo de mi parte diría de que hay un propósito. Por ejemplo, como ustedes se recordarán una historia en la palabra de Dios cuando Jesús preguntan por alguien, no recuerdo ahorita si fue un ciego o creo que era un ciego, que no veía bien y los fariseos le dicen, ¿quién pecó? ¿No? ¿Por qué él está así? Y Jesús les dice, en realidad no, en realidad se ha hecho para que vean la gloria de Dios a través de un milagro en su vida. Entonces van a haber situaciones en las cuales no vamos a tener una razón desde el lado médico ni desde el lado psicológico y simplemente podemos decir hay un propósito. No hay posiblemente una razón tal cual, ¿no? Entonces, esto para la ciencia le es muy difícil reconocer porque siempre pues van a indagar mucho más. Sin embargo, hay momentos en los que tenemos que decir, bueno, no hay razón, no hay causa. Esos son a grandes rasgos, amados hermanos, los orígenes de las enfermedades posibles en las distintas áreas, ¿correcto? ¿Está claro hasta aquí la introducción de lo que son las enfermedades? ¿Todo clarito? Si alguien me señala con su manito que todo está bien. Perfecto. Perfecto, ya, correcto. Bien, entonces ahora vamos a irnos de lleno a lo que son las enfermedades mentales. Ya, gracias por la confirmación. Muy bien, ahora que ya hemos visto todo ello, entonces vamos a irnos de lleno a las enfermedades mentales. Para nosotros hablar de enfermedades mentales, hablamos básicamente también de todas las áreas, ya, pero principalmente hablamos del área emocional y del área mental. Correcto. Ahora, las enfermedades mentales yo las dividiría para que podamos entender de manera general en dos grandes grupos, las neurosis y la psicosis. Y atentos acá. La neurosis es cualquier enfermedad, ¿no? Enfermedad, daño, episodio, pero que en el paciente no le hace perder la conciencia de la realidad. El paciente está consciente de lo que es real y de lo que no. ¿Ok? El paciente sabe
que, por ejemplo, tiene esa enfermedad. Es consciente, todavía está en lo real. La conciencia no se ha dañado. El tener la conciencia de lo que es real y diferenciar lo que es real y lo que no, no se ha dañado. ¿Sí? Y acá tenemos entre las más conocidas, pues a la depresión, la ansiedad, las fobias, etcétera. Pero en su primera fase. Porque todas las enfermedades, amados hermanos, se hacen más crónicas. Y lamentablemente, en el caso de las enfermedades mentales, las enfermedades inician dentro de la realidad. El paciente todavía sabe que tiene una enfermedad, pero esto se va haciendo crónico, 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 y lo que hace en el paciente es sacarlo de la realidad. Yo diría, Profesora, sí, Tati. disculpe, profesora, por interrumpir. ¿Qué es crónico? Crónico se llama algo ya mucho más difícil de tratar. Por ejemplo, yo pude haberme rayado la mano con una hoja, pero yo no lo lavo, le tengo la herida expuesta y eso se empieza a hacer, empieza a tener infección. Después no le hago caso, cojo tierra, se hace infección, empieza a tener ya materia y hasta incluso puedo llegar a perder mi mano. Ese proceso de hacerse más difícil de tratar se llama crónico, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas enfermedades mentales inician con la conciencia de la persona, o sea, es parte, el paciente sabe que está triste, sabe que le da miedo a algo, sabe que está ansioso, etc. Pero cuanto más se hace difícil de tratar, cuanto más se hace crónico, lamentablemente las enfermedades lo sacan de la realidad. Es por eso que las peores enfermedades que existen no son el cáncer, no es la diabetes, no es el SIDA, son las enfermedades mentales. ¿Saben por qué? Porque al menos la persona que tiene cáncer sabe que tiene cáncer y puede luchar o puede hacer algo, pero lo sabe. Pero la persona que tiene una enfermedad mental dentro del grupo de la psicosis, que ahorita lo vamos a ver, no lo sabe, no es consciente, ¿sí? Entonces, en el caso de la psicosis, son aquellas enfermedades que dañan la conciencia de la realidad. Las más conocidas, esquizofrenia, paranoia, etc. El paciente ya no es consciente. Por ejemplo, los loquitos de la calle, ellos mayormente tienen esquizofrenia. Por eso es que ellos, tú los ves y está ahí lavando, ¿ah? Se está bañando. Él no es consciente de que está en público, de que las personas lo están viendo, de que está pasando vergüenza. No se da cuenta y es lo más triste. Y hay algo importante para poder diferenciar la neurosis y la psicosis, y vamos a hacer un ejemplo. Pastora, ¿Sí? buenas noches, pastora, disculpe, pero esos loquitos que se le ve así, algunos parecieran felices, ¿no? Y yo estoy viendo como si evadieran, como si su enfermedad hubiera sido por evadir la realidad y dentro de su locura, algunos son felices, se les ve. ¿O cómo lo ve respecto a eso? O sea, Ninguna. nosotros lo vemos tristes, pero ellos se ven felices. Yo creo, amado hermano, después de casi 15 años trabajando en psicología, yo creo que ninguna persona que tiene una enfermedad mental es feliz. Ninguna. Porque vivir una enfermedad mental te hace escapar de lo que es real. Claro, usted de repente le llama felicidad a ese momento donde ellos, o sea, están en lo suyo y no les importa, pero el no estar con su familia, el no tener conciencia de que está enfermo, de que no se baña, de que de repente su piel ya tiene distintas enfermedades, de que su cabello está lleno de piojos, de que come de la basura, eso no es ser feliz. Entonces,
Para ello, por eso les digo de que las peores enfermedades que existen son las mentales. Yo le digo eso porque se Pastora, ha visto casos así en lo que respecta a psiquiatría, que hay personas que llegan a eso de repente por alguna decepción o algo que no han realizado y es como que evaden de la realidad y dentro de su mundo a veces llegan a esa felicidad quizás que no estuvieron ahí cuando estaban conscientes. Sí, pero no la podemos. Pastora, pero eso son Repito, posiciones. si me permiten contestarle al hermano, ahorita le escucho a mi hermana Sarita. No podemos llamarle felicidad, porque la felicidad necesita calidad de vida. Tener calidad de vida es comer bien, dormir bien, estar bien en todos tus cabales, por decirlo así. Por lo tanto, una persona que ha perdido eso, definitivamente ya no tiene calidad de vida y no puede ser feliz. Lo que usted ha dicho, mi hermano, es muy cierto. Y ahí hablamos, muchos de los que llegaron a ese punto iniciaron con un simple estrés, iniciaron con una simple preocupación, con una simple preocupación de repente tener, no sé, pues un montón de deudas o tener muchas cosas que hacer. Estrés que probablemente varios de nosotros lo sentimos ahorita. Así empezó y se hizo crónico y nos fue sacando de la realidad. Y ahorita vamos a ir con esos ejemplos. Mi hermana Sarita. Sí, pastora, disculpe, sino que lo que usted dice, ¿no? De esto de los loquitos, es posición demoníaca. No en todos los casos. Y ahí vamos a ver justamente ese punto. No. profesora, Sí, Tati. disculpa, ¿y esos loquitos, perdón, esas personas que sufren de trastorno mental, tendrán cura a largo plazo o a corto plazo? Buena pregunta, Tati. De un tratamiento. Justo iba a eso. Pastora, disculpe la interrupción. Sí. Yo una vez, cuando hubo que los carros se congestionaron por Javier Prado, Uh-huh. por la ventana estuvimos observando a uno de esas personas enfermos mentales. Son como perturbados, pastora, porque ellos hablan, ¿no? Dice, déjame, no, por favor, no, suéltame, como si alguien lo molestara, le perturbara y se tiran al suelo y lloran y dicen, no, o sea, como decía la hermana Sara, a veces uno llega a pensar que de repente están poseídos, ¿no? No sé. Sí, correcto. Gracias, Evita. Vamos por partes. Sé que el tema es muy, muy profundo, pero quiero tocar lo necesario y darles a ustedes las bases necesarias para que puedan moverse bien en el campo ministerial. Voy a contestar la pregunta de Tati, si tiene cura o no. Y esto es lo más triste y quiero que me presten mucha atención. Para el caso de las neurosis hay tratamiento, pero para el caso de la psicosis no tiene cura, al menos para la ciencia. No tiene cura. Una persona diagnosticada con esquizofrenia, con trastorno borderline, que ahorita también se ha vuelto muy común, no tiene cura, solamente se trata. Y una de las cosas que ustedes deben saber de estas personas es que tienen crisis. En realidad hay crisis en ambos, los que tienen neurosis y los que tienen psicosis. Hay crisis. ¿Qué son las crisis? Son el momento en el que la persona entra en un momento de desesperación tan alta que hasta se puede dañar a sí misma o puede dañar a otros. Entonces, tanto las personas que tienen neurosis como las de psicosis tienen crisis, episodios de crisis, ¿correcto? En el caso, Judy, antes de olvidarme responder tu pregunta, el autismo está dentro de aquellas enfermedades que no tienen cura. Solamente hay tratamiento. Entonces, justo acá llega el punto donde Elvita dijo, pareciera que alguien les persigue. Sí, y aquí va lo que yo quería explicarles hace un momento. ¿Saben cuándo sabemos de que vamos perdiendo nuestra realidad? Aquí. Y voy a hacer un ejemplito. A ver, mi hermana Sarita, ayúdenme en esta parte.
Hermana Sarita, imagínese, usted ahorita dónde está viendo la clase. ¿Es su cuarto, su sala, su cocina? ¿Desde dónde? En el comedor. Ya, en el comedor, correcto. Hermana Sarita, imagínese usted que está allí y en el comedor yo quisiera que usted se imagine a un león blanco, preciosísimo, que la viene a visitar. Cuénteme, de más o menos de qué tamaño es ese león. ¿Es grande, es chiquito? ¿Cómo es? Ahí es un ejemplo. Sí, imagínese que está Ya. Es un león grande. grande, ok, y descríbame un poquito qué tiene ese león. Descríbamelo un poquito. Está caminando, está rondando y quiere atacarme. Oh, ok, muy bien, gracias. Yo, profesora, yo. Un ratito, Tati. Un ratito, Tati. Usted, mi hermana Sarita, me ha descrito una imaginación, porque usted sabe que ese león no es real, ¿cierto? Sí. Ya. Esa es la situación muy clave que nos permite diferenciar a alguien que tiene conciencia de la realidad y diferencia qué es una imaginación y qué no lo es. Pero las personas que tienen enfermedades mentales, y muchas de ellas tienen alucinaciones. La alucinación es cosas que ellos ven, porque lo ven, que lo sienten. Hay diferentes tipos de alucinaciones, auditivas, sensoriales, un montón de alucinaciones. Pero ellos no saben que eso no es real. Y muchas de esas alucinaciones, por ejemplo, mayormente en la esquizofrenia paranoica, muchas de estas alucinaciones son de personas que les quieren hacer daño. Personas, seres, cosas. Por eso gritan, por eso se escapan, por eso todo el tiempo viven corriendo. Eso no es ser humano. Y les voy a mostrar un video para que ustedes lo vean un poco ahí. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre una alucinación y una imaginación? ¿Ok? A ver, vamos a compartir el de acá. Ya, atentos. Y luego vamos a discutir qué han observado. Y para, me estás poniendo nervioso. Te volverás ciego. Por favor. Tengo que ir al baño. Pues ve. Está ahí a 5 metros de ti. Lo haría, pero ¿Pero qué? ¿Las ardillas? ¿Cuántas hay? ahora solo hay una. ¿No puedes ir al baño porque hay una sola ardilla? Si me bajo de la cama, llamar a las otras. Oh, Rudy. No se trata de eso. Solo son ardillas. Sí. Ardillas, Rudy. Son las criaturas más simpáticas del planeta. Oh, no, no lo son. En la lista de depredadores se sitúan justo antes del final, solo por encima de los pollitos y las babosas. ¿Qué pueden querer de ti? ¿Tus avellanas? ¿Crees que es eso? Oh, Rudy. Vamos, te acompañaré. No te muevas. No te muevas. Hay otra. Está en los pies de tu cama, sobre la barra. Cuidado, va a saltar. Allí hay otra, al extremo de la cama. Cuidado, derecha, hay otra dispuesta a saltar. ¡Ya por ahí! ¡Junto a la puerta, acaba de entrar! ¡Junto a la puerta! ¡La que escapa del baño está saliendo! ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¡Cuidado! ¡Ya tu hombro! ¡Tienes una sobre tu hombro! ¡Ahora! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡Entra por el baño! ¡Sí! ¡Construyamos un cargamento! ¡Rápido, ayuda! ¡Necesitamos ayudarte! Se han ido. Puedes ir al servicio sin peligro, Rudy. No, es muy arriesgado. No. No, ¿cuánto tienes? Esto. Bazooka. Sí. Cárgalo. Uy. ¡Oh!
él no podía ir al baño porque creía de que las ardillas lo iban a comer y no diferenciaba qué es una alucinación o qué es una imaginación. Él lo veía real, al punto que no podía ir al baño, ¿no? Y lo que hace Patch, de hecho, si desean conocer un poco más de este tema, que es hermosísimo, miren la película, se llama Patch Adam. Lo que él ve es que, lo que nosotros acabamos de ver, todos en general, es que no diferencia lo que es real y lo que no. ¿Por qué? Porque por culpa de esas ardillas que lo iban a comer, que le iban a hacer daño, no podía ir al baño. Entonces no hay diferenciación entre lo que es real y lo que no. Y a eso se le llama alucinación. Ahora yo les quiero contar una experiencia que he vivido yo. Todavía era estudiante de psicología, pero por la gracia de Dios, desde que incluso antes de salir, he estado siempre trabajando en mi carrera, antes de salir incluso. Y recuerdo que estaba dando clases en un colegio. Y estaba dando clases y les estaba explicando a los chicos de secundaria, era tercero de secundaria creo, sobre las enfermedades mentales. Hice el mismo, un ejemplo parecido al que hice con la hermana Sarita. Entonces, y les dije, chicos, esta es la diferencia de una imaginación y de una alucinación. Terminé la clase, hablamos de las enfermedades, así como yo lo estoy haciendo con ustedes, y una niña, una estudiante del salón, se me acerca y me dice, ¿puedo hablar con usted? Y le digo, claro, cuéntame. Lo que pasa es que a mí me está pasando lo que usted ha dicho. Y yo creo que tengo alucinaciones. ¿Cómo así? Me dice, por ejemplo, ahorita a mí siempre me sigue un niño y ese niño ahorita me está diciendo que yo no le diga nada. O sea, la niña no estaba jugando, la niña se sentía mal y este niño que ella miraba le decía que mate a su mamá, que se mate a ella misma y ella tenía esquizofrenia, estaba alucinando. Y este niño la seguía a ella desde que ella tenía casi 8 años. Definitivamente de inmediato llamamos a la madre, yo me puse en comunicación con la mamá. Y fue una llamada de atención a la mamá, ¿no? Muchos de ustedes son padres. Y como padre, pues uno se da cuenta de lo que pasa con sus hijos, si es que está atento, ¿no? Entonces, que desde los 8 años esta niña haya alucinado y que la mamá no se haya dado cuenta, eso ya es inconcebible. Y la mamá nos cuenta, lo que pasa es que yo pensé que mi hija era muy imaginativa. Le digo, pero señora, hay una diferencia entre imaginar y alucinar. Y esta niña entró en un tratamiento psiquiátrico. Entonces esas alucinaciones son controladas con litio, que es un medicamento. Ahora, ¿por qué yo digo de que, y ahora vamos a ver el campo teológico bíblico de esto? ¿Sí? Nosotros encontramos en la Biblia personas que han tenido neurosis y también personas que han tenido psicosis y encontramos el acercamiento de Jesús y de Dios con ambas personas, con ambos tipos de personas. Cuéntenme qué personaje de la Biblia ha tenido, ya Joseph, no hay problema. Cuéntenme qué personaje de la Biblia ha tenido algún tipo de neurosis. A ver, ¿quién se les viene a la mente? Ejemplo de un personaje con neurosis. El Pablo. problema cuando Jesús fue la transfiguración, Ya. ahí vino, él bajó de eso y ahí estaba un padre de familia que había dicho a sus discípulos de Jesús que se habían quedado ahí para que le podían liberar. Pero eso sería... No pudieron liberar hasta que Jesús bajó y ahí les encontró que estaban discutiendo, también estaban ahí los fariseos, todos. ¿Ese ejemplo de qué sería, mi hermana Sarita? ¿De neurosis o de psicosis? Bueno, decía que que le aventaba el demonio, que estaba así como epilepsia, algo así. ¿Qué sería, neurosis o psicosis? Neurosis. Ya. Vamos a ponerle padre del endemoniado, creo que le llaman. Sí. Endemoniado. Ya. Bueno, no el padre, el endemoniado. Ya. Pero vamos a ir primero a las neurosis. Gracias, hermana Sarita. Por ahí vi un ejemplo. Elías, dijeron. Excelente. ¿Qué tipo de neurosis tuvo Elías?
¿Quién me dice? Depresión. Bien. Depresión. Elías tuvo depresión. Correcto. Elías tuvo depresión. Jesús tuvo encuentros con personas con neurosis. Un ejemplo de alguien que el gadareno, ya, Freddy, muy bien. Freddy y Judy, buen ejemplo. La viuda de Sarepta, ya, ok. Buen ejemplo. Hay un ejemplo que Jesús tuvo. El mismo Jesús. Jesús tuvo un encuentro con alguien con neurosis. Fue una mujer, una de mis historias favoritas. Samaritana. Muy bien, la mujer samaritana tenía inestabilidad emocional y dependencia. Tenía neurosis. Ahora, vamos acá a ver entonces cuál sería el enfoque bíblico que tenemos basado en los encuentros de Jesús y en el trato de Dios mismo con el profeta Elías. Vamos a ver el enfoque bíblico. Pueden haber raíces espirituales. Sí. Ahí tenemos a los endemoniados. Y en este caso, cuando hablamos de raíces espirituales, hablamos de posesiones. Sí, correcto. Yo creo que hay posesiones demoníacas, pero no toda la vida. Y no en todas las enfermedades. Porque si no, hubiéramos visto a Jesús reprendiendo a todo el mundo. Y Jesús no hizo eso. Jesús tuvo encuentros con personas, y tanto con neurosis, tanto con psicosis, y no todo el tiempo le dio una connotación de posesión demoníaca. Enfoque de Jesús. Enfoque del tratamiento de Dios. Dios tuvo un tratamiento especial con Elías. Elías tuvo depresión. Y no vemos a Dios presentándose ante Elías y reprendiéndolo. Espíritu de depresión. No, no vemos eso. Entonces, no en todos los casos podemos decir que son posesiones, pero sí hay posesiones. Sí las hay. Ahora, ¿cuándo un demonio puede poseer a una persona? Bíblicamente. Bíblicamente. No me digan lo que les ha dicho su pastor, lo que han escuchado en una prédica. Bíblicamente. Bajo un enfoque bíblico. ¿Cuándo el demonio... ¿Cómo dice, pastor? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo el demonio puede poseer a una persona? Cuando se descuida. Bíblicamente. Bíblicamente, cuando se descuida, profesora. Espiritualmente. ¿Cuál es tu basamento bíblico para eso, Tati? A ver, profesora, no me acuerdo, pero... Entonces, no, bíblicamente. ¿Alguien sabe? Cuando les digo bíblicamente, no quiero que me digan el texto, versículo, no. De repente una historia, así como ahorita les estoy diciendo. Lo de Elías, por ejemplo. ¿Algún basamento bíblico que ustedes me den de cuándo Satanás toma posesión de una persona? ¿Alguien? Pastora, podría ser de la mujer encorvada. Ya. Porque ahí Jesús dijo que le tenía 12 años, creo, encorvada, que Satanás le tenía, y los fariseos le cuestionaron por qué él, o sea, en tiempo del día sábado, que era de reposo, le hizo la sanidad. Y entonces ahí él dice, ¿no?, que Satanás le tenía tantos años ahí encorvada. Ya, ok. Y basándonos en eso que usted nos dice, hermana Sarita, ¿cuándo un demonio puede poseer a una persona? O sea, primeramente, claro, cuando se descuida, pues, de la vida espiritual. En el caso, por ejemplo, también de Saúl, ¿no es cierto? Del rey Saúl. También tuvo posesión demoníaca. Ya, muy bien. Gracias, hermana Sarita. Ha tocado una historia muy clave para esto. Saúl, por ejemplo. Saúl fue un elegido de parte de Dios para gobernar, ¿no?
Y vemos en Saúl un proceso. Y vemos ahí algo muy clave, bíblico. Vemos a Saúl abriendo la puerta de su vida, de su mente, de su corazón, a una posesión demoníaca. ¿Ante qué? Ante la envidia que despertó contra David, ante la desobediencia que tuvo hacia Dios. Son puertas, ¿no?, que él abrió en su vida. Satanás no se mete por encima de la decisión del ser humano. Incluso bíblicamente vemos que Satanás pide la autorización de Dios para poder trabajar, actuar, hacer cosas. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Nosotros en las iglesias le hemos dado un sobrepoder a Satanás que no lo tiene. No lo tiene. Y deberíamos, en vez de hablar de eso, que en realidad no es importantísimo definitivamente, pero deberíamos hablar más de cómo cuidar nosotros nuestra área espiritual y de cómo nosotros, a qué momento podemos abrir carta abierta a que Satanás pueda actuar en nuestra vida, no solamente con una posesión, sino trabajando y lidiando a veces en nuestra mente, en nuestras emociones. Entonces, no hay una posesión que vaya por encima de la voluntad de Dios y tampoco que vaya por encima, a no ser que Dios lo pueda permitir, como fue en el caso de Job, quizás casos excepcionales, que pues se permitió por un propósito, pero en el caso de las posesiones, vemos ahí una palabrita clave y son puertas de decisiones de las personas, ¿no? Puertas en el interior de la persona que le permiten actuar a Satanás. Pero Satanás no tiene un poder que nosotros mismos no le podamos dar, ¿no? Acá Freddy y Judy nos están compartiendo algo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando. Ah, está, correcto. Muy buen ejemplo. Gracias, Freddy y Judy. Dice la Biblia, y ahí Mateo nos cuenta, ¿no?, en la palabra, que Satanás anda deambulando tratando de buscar un lugar donde le abran la puerta, ¿no? Profesora, Entonces, sí, Tati. ahora que me acuerdo, justo mencionando el texto bíblico, si no me equivoco está en Mateo 7:13, donde dice que cada persona, o lo interpreten mal, pero dice que tiene 7 demonios. Y cuando se sale, vuelve a venir más demonios. Eso quería que me explique. ¿Cómo es ese texto bíblico? ¿Es así como muchos pastores lo interpretan? ¿O a quién se quiere referir con ese capítulo? Bueno, Tati, primero me tendrías que decir cuál es ese capítulo y tendríamos que hacer una exégesis profunda, no solo del versículo, sino del capítulo que le va antes y después, porque esa es una exégesis y una hermenéutica adecuada y así podríamos interpretar la palabra. Tendríamos que revisar el griego un poquito para ver también a qué se refiere con muchas cosas. Con esto, ¿qué les digo? No es que no quiera responder tu pregunta, quiero hacerlo de la mejor manera en cómo deben ser tratadas las escrituras. Muchas veces hemos manipulado las escrituras leyendo un versículo y sacando de un versículo algo, pero las escrituras no se interpretan así. Las escrituras tienen que verse dentro de un contexto hermenéutico y exegético, leyendo los capítulos que van antes, los capítulos que van después, entendiendo la intención del autor al escribir eso, revisando el idioma original, ¿no?, y tratando de comprender la interpretación. Así se interpreta la palabra de Dios. Y les digo esto porque ustedes ya están en una etapa en la cual no pueden estar solamente leyendo y de repente hacemos hasta bibliomancia, ¿no? A ver, Señor, ¿qué me vas a decir hoy día? Y ahí te puede salir y Judas se ahorcó. ¿Qué haces? Entonces tengamos cuidado con la interpretación así. Tati, tú me pasas el texto y lo leemos juntas así completo y lo interpretamos. Entonces, les iba diciendo de que una de esas, sí, hay raíces espirituales donde puede haber una posesión, pero no siempre, amados hermanos. También vemos mayormente, porque esos casos son muy poquitos, pero mayormente, amados hermanos, hay raíces emocionales en el hombre, ¿no?
que poco a poco se va enfermando. Por ejemplo, una persona que vive continuamente en resentimiento, enferma su cuerpo, enferma su mente, enferma sus emociones. Pudo haber sido estrés y luego terminó siendo depresión y luego de depresión terminó en una esquizofrenia. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces son raíces emocionales, mentales, y otras veces, amados hermanos, son raíces neurológicas. Gracias. Muchas personas, por ejemplo, y esto es muy triste, muchas personas han tenido golpes, por eso es que es importante, hermanos, cuiden mucho, ustedes cuídense mucho de las caídas. Las caídas son muy peligrosas. Si tú te golpeas la cabeza o te golpeas la columna, de inmediato necesitas irte a que te puedan revisar, por más de que haya sido un golpe simple. ¿Qué sucede? El cerebro, amados hermanos, el cerebro es muy amplio. El cerebro ni siquiera, con todos los años de estudio, se ha podido entender al cerebro. Aún se sigue estudiando al cerebro. Aún se continúa estudiando al cerebro. Tantos años y no lo han podido entender. Entonces, cuando, hermanos amados, por ejemplo, hay un coágulo chiquitito y se ubica en el área, de repente cerca al hipotálamo, que es el área de impulsos, de inmediato hay un daño y ahí se presenta una enfermedad. Por ejemplo, el tema del autismo muchas veces es a través de un daño neurológico, ¿no? El síndrome de Down, otras enfermedades tienen una raíz neurológica. Tú ves, tomas una tomografía a su cerebro y te vas a dar cuenta que hay coágulos, que de repente no hay una buena conexión neurológica, etc. Y a veces esa es su raíz, a través de un golpe, a través de una mala combinación genética, a través de un sufrimiento fetal, tantas cosas, ¿correcto? Entonces también hay raíces neurológicas de las enfermedades mentales. Por eso es que la iglesia necesita entender que no siempre podemos tratar a las personas solamente encauzándolos a un solo lado. Estaríamos siendo medios fariseos. Los fariseos hacían eso. No, es que solo es un lado. Y Jesús rompió eso y les dijo, un momento, no es así. Hay muchas cosas que ustedes no conocen. Entonces, la iglesia necesita tener conciencia de cómo tratar con estas personas. ¿Cómo trabajamos con las personas que tienen enfermedades mentales? No a todos ustedes les va a poder pasar un proceso de liberación espiritual. Pastora, disculpe, Sí, Fred. antes de hacer el tratamiento, nos tendríamos que identificar cuál de ellos es. Correcto, Freddy. Muy bien. Antes de hacer todo de cómo trabajar con estas personas, y ahorita vamos a ir a cuáles son las acciones de la iglesia, antes de incluso identificar, Freddy, diría yo que necesitamos concientizar a la iglesia. Tomar conciencia, que es lo que ahorita estamos haciendo juntos, ¿no? Por ejemplo, juntos estamos viendo y analizando y decimos, oye, de verdad, ¿no? No solamente hay posesiones, porque hermano, a veces le damos tanto papel al diablo que en realidad no lo tiene, ¿no? Que más deberíamos enfocarnos en ver el conocimiento de Dios, el conocimiento del ser humano y cómo ayudarlos en ese sentido, porque las acciones que Satanás tiene son muy mínimas, a diferencia de las acciones que tenemos nosotros. Entonces, paso número 1, yo diría concientización, ¿no? Pero, amados hermanos, antes de entrar, ahorita entramos a cuál entonces sería el papel de la iglesia. Está clara esta parte, ya sabemos diferenciar entre las enfermedades de la neurosis o la psicosis, sabemos de que no todo es posesiones, sino de que también hay daños mentales, neurológicos, en
mentales, emocionales. ¿Está claro esa parte? Sí, es verdad, María. Muchas veces estamos mismos fariseos satanizando todo. Estamos como ellos. A veces nos parecemos bastante a los fariseos, hermano. ¿Qué nos diría Jesús, no? Porque a veces lo vemos solo por un lado, como creemos entender y ya. Pero no es así. ¿Está clara esta parte, amados hermanos? Indíquenme con su dedito, por favor. Profesora, Pati. ¿cómo puedo identificar a una persona que tiene psicosis o cómo es el otro? Neurosis. Ahorita entramos a eso. Ya, Sí, pues. sí, Freddy, yo creo que sí. ¿Está claro esta parte? Sí, hermanos, ¿saben su ok? Sí, ya, muy bien. Entonces ahora vamos a ver, gracias, cuáles son las acciones que debe tomar la iglesia. A ver, vamos a ver, gracias. Acciones de la iglesia frente a las enfermedades mentales. Listo. Paso número 1 es concientizar. ¿Qué es concientizar? Concientizar es crear conciencia, es informar de base, de raíz. Lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes, explicarles desde la raíz. No a gran detalle, pero de manera general. Concientizar. Necesitamos concientizar. Necesitamos que los pastores tengan conciencia de que esto existe y de que es así, y de escuchar a las otras fuentes, ¿no? Y de hacer un análisis bíblico. He escuchado un montón de cosas, hermanos. Yo he escuchado que hasta puedes llegar a tener depresión si, no sé, pues si ves películas, esto, lo otro. A veces hablamos cosas y desde el púlpito lo hablamos, sin tener basamento, sin estudiar, sin leer. Entonces, primero, concientizamos. Número 2, necesitamos formar un equipo de atención. Porque, por ejemplo, Tati me ha hecho una pregunta. ¿Cómo yo diferencio? Es que usted no va a poder hacerlo. Eso lo tienen que hacer las personas conocedoras del tema, que han estudiado, que siguen estudiando el tema. Dentro del equipo de atención, ¿qué necesita usted tener? Necesita tener a profesionales de la salud. De la salud física y de la salud mental. ¿Quiénes serían? Díganme ustedes, ¿qué profesionales necesitamos tener en ese equipo? Médico, psicólogo, psiquiatra, Psicólogos, psiquiatras, odontólogos. Ya. Nutricionista. Terapeuta. Ya, muy bien. Correcto. Solo la parte mental, ¿sí? Necesitamos tener un equipo. Profesores, profesora. Perdón, Tati. Profesores también se puede necesitar. En la parte mental, Tati, estamos viendo en la parte mental, el equipo de atención para las enfermedades mentales. Estamos armando ese equipo. Entonces, estos son los profesionales a los cuales deberíamos integrar, y obviamente aquí debería estar el pastor, líder, o líder, ¿no? Un equipo. ¿Por qué? Imaginemos, usted es líder de jóvenes. Observa que de repente uno de sus jóvenes le empieza a decir, lo que pasa, hermano Freddy, es que yo ya no quiero vivir. Yo creo que Dios se ha confundido conmigo y yo quisiera matarme. ¿Qué te está hablando allí? Y creo que la otra vez hablamos un poco sobre la depresión. Ahí estamos viendo que ese joven está deprimido. Entonces, yo puedo ayudarlo, pero mi ayuda es limitada. Este joven necesita todo tipo de ayuda. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Referirlo también para que lo ayude un profesional, ¿no? Referirlo también para que lo ayude todo un equipo. Ahora ustedes me dirán, pero hermana, yo no tengo eso en mi iglesia, ¿cómo hago? No hay necesidad que tú tengas en tu iglesia. Tienes que tener en tus contactos estos profesionales para recurrir,
para ir. Ahora de repente tú miras, pero Maya, yo no conozco. Pero es que tú como buen pastor que cuida tus ovejitas, tienes que ir a los puestos de salud más cercanos y preguntar, ¿aquí hay servicio de psiquiatría? ¿Aquí hay servicio de psicología? Yo soy el pastor de tal iglesia. Me gustaría, hacer un convenio. ¿Cómo hago para que mis ovejitas también tengan esta atención? Eso hace un pastor. Pero muchas veces el pastor se cree dueño de las ovejas y se cree súper todopoderoso. Yo conozco pastores que son diseñadores, son arquitectos, son todo, ¿ah? De verdad. Y muchas veces, cuando somos así, no dejamos que la iglesia avance. ¿Por qué? Porque yo muchas veces he visto, por ejemplo, recuerdo una vez, muy gracioso fue esta historia, en una ocasión yo entré estábamos armando algo con los jóvenes, y recuerdo que entré al salón de los diáconos, ¿no? En una iglesia X. Entonces ellos estaban discutiendo sobre la construcción del templo, y pues tenían el plano al revés, y así estaban tomando decisiones. Es que ninguno es arquitecto. Entonces nosotros tenemos que reconocer para qué Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a cuidar las ovejas, y yo mi ovejita no lo puedo cuidar solo. ¿Por qué? Porque esa ovejita necesita ser atendida en todas sus áreas. Para eso yo formo un equipo. No tengo en mi iglesia, lo creo. Por eso es aquí muy importante dos cosas. Número uno, necesitas tener un equipo. Si no conoces a nadie, ándate al puesto de salud. Ahí hay personas dispuestas a poder ayudarte, profesionales. Pero no se ve eso. Muy pocos pastores tienen ese interés de repente por el desconocimiento, ¿no? Pero hay que hacerlo. Por ejemplo, yo atiendo, no de mi iglesia necesariamente, pero de otras iglesias, me refieren los pastores a sus ovejas, ¿no? Y yo también tengo dentro de mi equipo para poder referir. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser un sabelotodo. Si mi ovejita se lastima su patita, yo de repente puedo curarle, pero necesita otro tipo de atención. Entonces, eso es número uno. Y número dos, necesitamos formar nuevas generaciones. Tu iglesia sí debería tener todos estos profesionales, pero ahorita no lo tiene, pero puedes tú visionar dónde en esos niños, dónde en esos adolescentes. Entonces, es hermoso, amados hermanos, trabajar así. Yo, en el trabajo que he tenido, por ejemplo, con los adolescentes, ellos han encontrado su orientación vocacional en el ministerio y a ellos se encargaban. Por ejemplo, un adolescente de 16 años ya empezó a estudiar arquitectura y él me armó todos los planos para poder hacer toda una reestructuración de la oficina, por ejemplo, que teníamos. Entonces, ellos se van empoderando y la iglesia está hecha para eso. Yo sueño con tener una iglesia donde nosotros les paguemos las prácticas preprofesionales a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Y ellos estén haciendo sus prácticas preprofesionales sirviendo en la iglesia. Ese es mi sueño, ¿no? Entonces, ahí debemos de trabajar en dos cosas. Número uno, necesita usted un equipo urgente. No lo tiene por ahora, necesita tenerlo. Contáctese con las personas necesarias. Por favor, ¿podría usted ser parte de mi equipo? Cualquier cosa yo le refiero. Y de repente hasta incluso usted va a tener ovejas que no van a poder pagar un tratamiento. Ahí debería actuar la iglesia. Eso es pastorear. Eso es pastorear, ¿no? Yo tengo pastores que, por ejemplo, me pagan a mí la mitad de la consulta y sus ovejas me pagan la otra mitad. Eso es ser pastor, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos toda esa necesidad, porque no lo vamos a poder solucionar todo, hermanos. Y nosotros también estamos dentro de ese equipo haciendo el soporte espiritual. Por ejemplo, si tengo en mi grupo de jóvenes, en mi grupo de adultos, personas que están lidiando con el estrés, yo necesito trabajar en las escrituras cómo manejo el estrés desde la palabra de Dios. Y ahí yo doy ese soporte. Pero también sería lindo traer profesionales que también ayuden a mi iglesia. Es un equipo completo, ¿no? Entonces, aprendamos a trabajar así. De hecho, Jesús trabajó con un equipo. No lo hacía todo. Muchas veces se echaba a dormir. Y si Jesús se apartó de todos. Oye, ¿dónde está Jesús? Se iba a dormir.
porque confiaba en su gente, porque los empoderó, porque les dio responsabilidades. Y entre su equipo estaba un médico, Lucas. ¿Ven? Entonces, si Jesús trabajó de esa manera, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Entonces, vamos en el segundo paso. Primer paso, concientizar. Para concientizar, ¿qué hago? Oye, de repente hago una charla, traigo un psicólogo, traigo un psiquiatra, traigo un médico para que nos explique sobre las enfermedades mentales a mi iglesia, ¿no? Por ejemplo, Asambleas de Dios ahorita en su plataforma nacional tiene cada tarde espacios donde está invitando a profesionales, incluso estudiantes. De hecho, ahí algunas de mis adolescentes también está ahí dando sus charlas, ¿no? Entonces, es importante que nos formemos, hermanos amados, ¿no? Punto número 2, necesito formar todo un equipo. Punto número 3, después de formar mi equipo, necesito derivar los casos y atenderlos. Usted no va a poder hacer el diagnóstico porque usted no lo sabe. Por ejemplo, para diagnosticar las enfermedades dentro de la psicosis sobre todo, se necesita una tomografía, se necesita una opinión psiquiátrica, psicopatológica se llama, y necesita una opinión psicológica. Por ejemplo, yo, para poder diagnosticar a mis pacientes con psicosis, yo les pido tomografía, les pido una evaluación psiquiátrica y luego yo hago también mi evaluación. No es así nada más. Entonces no es que usted diga, ah, ya mira, yo voy a orar y el Señor me revelará. Eso no funciona así. Puede funcionar, ¿no? Pero Dios nos exhorta a cuidar las ovejas, a servirlo bien. Y yo, por ejemplo, sí, Mari. Sí, pastora, quiero compartirle una experiencia en la cual, bueno, ¿no? A eso estamos pasando en la iglesia. Tenemos una hermanita hace muchos años que ella siempre tiene este problema de que alucina, de que, bueno, ¿no? De que le persigue, incluso habla de niños, incluso habla del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo. Y nosotros hemos tenido una conversación con ella como pastores, nosotros con mi esposo, para que ella pueda acudir a un centro, ¿no? De atención, ¿no? Pero la hermana se rehúsa a ir, ¿no? ¿Por qué? Porque ella se va a otras iglesias, ayuna ahí 3 días y le profetizan, le dice que se va a sanar, pero tiene que orar 7 días, o ayunar 7 días, se pone a ayunar 7 días, y como que no mejora y la situación cada vez más se va empeorando, la familia ya no quiere saber nada de ella, y incluso ya no quiere saber nada del evangelio porque dicen, no, si Dios no le sana, entonces lamentablemente no. Y hemos hablado con ella, ¿no? Incluso le hemos dicho para llevarle al hospital, ir con ella, yo llevarle, sacarle la cita, todo eso, pero ella se niega, ella dice, el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar y el Señor me va a sanar. ¿Cómo podríamos actuar ante esa situación? Gracias. Mi hermana Mari, gracias por contarnos algo tan preocupante que lamentablemente está sucediendo mucho. Y aquí quiero que por favor diferenciemos algunas cosas. Número 1, hermanos, tengamos mucho cuidado de fanatizar la espiritualidad. Tengamos mucho cuidado. Yo soy pentecostal. Creo en el Espíritu Santo, creo en los dones del Espíritu Santo, converso con él día a día, es mi mejor amigo. Y creo en que hay profecías, creo en que hay un poder sobrenatural, pero también debo saber que mi fe no puede ser solo emocional, mi fe tiene que ser sólida. Y así como yo puedo querer sentir al Espíritu Santo, también me tengo que esforzar por estudiar de la palabra, porque recordemos una cosa, nosotros seguimos siendo seres emocionales y podemos confundir, nuestros cables se pueden cruzar y podemos creer que algo es de Dios cuando en realidad es parte de nuestras emociones. Y tengamos mucho cuidado con fanatizar la espiritualidad. ¿Qué es eso? Es confundirla. Y hay muchas iglesias donde lamentablemente, sin un basamento bíblico, sin una lectura bíblica profunda, sin un análisis profundo, hace mucho daño a la iglesia, hace mucho daño a las personas.
Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Si vamos a hablar del Espíritu Santo, hablemoslo desde las Escrituras, Pastora, ¿no? Es súper importante esa parte. Freddy, dame un segundito antes que se me vaya la idea. Ahorita te doy paso. Entonces, es importante, amados hermanos, no confundir la espiritualidad y más bien formar en la iglesia un crecimiento no emotivo, sino un crecimiento en la fe del basamento que es Jesús, ¿no? Freddy, para poder seguir y responder a la hermana Mari, te escuchamos. pastora, disculpe que lo haya interrumpido. Lo que pasa, pastora, es que muchas veces presentamos mal el evangelio. Por ejemplo, cuando le predicamos a alguien y alguien está enfermo, le decimos, Dios te va a sanar. Y a veces le damos una esperanza que, mire, muchas veces yo he entendido una cosa, pastora, que la sanidad solamente está en las manos de Dios, no está en las manos de las personas. Y nosotros no podemos hacer falsas promesas a nadie. Cuando la iglesia primitiva, después de que Jesús se fue al cielo, la iglesia no predicó que Jesús los iba a sanar. Ellos predicaron que Jesús había resucitado y que había muerto por nuestros pecados. Ese es el evangelio, pastor. Así es. Ya conforme yo vaya avanzando y conforme ya vaya creciendo, si a Dios se le place sanarme, amén. Pero si a Dios no se le place sanarme, también amén. Esa es madurez, pastora, madurez espiritual. Y eso es lo que tenemos que llevar a la iglesia. Porque no podemos poner falsas esperanzas ahí en las personas. Tenemos que nosotros predicar a Jesucristo. Él es la salvación y el perdón de pecados, ¿no? Aunque va a ser difícil que muchos entiendan, pero es así, pastor. Nosotros no podemos ir declarando te sano, porque al final si Dios sana, gloria a Dios, pero si Dios no sana, también tenemos que aprender a decir gloria a Dios. Correcto, gracias Freddy. Ahora te doy pase, dame un segundito. Justamente, hermanos, esto sucede porque las personas que están dirigiendo iglesias no son personas preparadas. No son personas preparadas. Y servir a Dios no es solamente sentir que Dios me ha llamado, es invertir mi tiempo, mi dinero, todo de mí, así como lo están haciendo ustedes, en prepararme. Es un amor activo, no pasivo, ¿no? Pero hay muchos que creen haber recibido el llamamiento de Dios, y simplemente lo hacen a su criterio. Un momento. Si tú quieres enseñar teología, cuéntame, ¿no? ¿Cuántos estudios de teología tienes? Si tú quieres enseñar a niños, cuéntame un poco qué has estudiado de los niños, qué has estudiado de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. ¿Qué has estudiado? Cuéntame. No, a mí el Señor me guía. ¿Ustedes creen que guiará el Señor a un Aragán que no da de su tiempo ni de sus recursos para poder prepararse? Yo no lo creo. Entonces, eso sucede porque hay personas que están dirigiendo iglesias sin tener una preparación. Ahora acá quiero compartirles una noticia que probablemente se va a dar de acá a unos años. Se escucha un río cargado de muchas piedras, una noticia que a raíz de todos los escándalos que han sucedido hace unos añitos atrás en las iglesias protestantes evangélicas sobre cosas como estas, por ejemplo, el Estado va a tomar medidas, ¿no? Y de hecho ya se ve en otros países, y va a empezar a evaluar qué tipo de personas están dirigiendo las iglesias, y va a pedir que las personas que dirijan las iglesias tengan un estudio profesional en personas, una carrera profesional en personas. Entonces esto va a suceder. Eso quiere decir que muchos pastores, lamentablemente, si no se preparan, no van a poder tener la autorización del gobierno para poder dirigir una iglesia. ¿Por qué sucede esto? Porque lamentablemente muchos en su querer ayudar, en su querer servir, no están estudiando adecuadamente. A las personas, si quiero yo trabajar con personas,
Exacto, sí, es cierto, María. Si yo quiero trabajar con personas, me tengo que preparar. Hermano, yo he estudiado psicología no porque solamente amé mi carrera. Yo he estudiado psicología porque entendí que Dios me llamó. Y como Dios me llamó, yo quiero servirle de lo mejor posible. Y sigo estudiando y seguiré estudiando. Y cada vez que sigo estudiando, ahorita voy, gracias a Dios, por una segunda maestría, voy estudiando por mi formación terapéutica, sigo estudiando y seguiré estudiando. ¿Por qué? Porque yo he entendido que Dios me ha llamado. Y si Dios me ha llamado, tengo que hacerlo bien. Y para hacerlo bien me tengo que preparar. No sé todo. Y tengo que ir donde me puedan enseñar. Y ningún estudio me lo ha pagado ninguna iglesia. Yo me moría me moría de la vergüenza, no de la vergüenza, de la pica, porque muchas veces hay personas que sus iglesias les pagan sus estudios. A mí nunca me lo pagaron. Yo me he tenido que pagar y me sigo pagando mis estudios. El teológico y todos los demás estudios. Entonces, tenemos que diferenciar eso. Y algunos dicen, no, dedícate solo a la iglesia, primero es el Señor. Por eso, porque primero es el Señor, necesitamos profesionales, capacitados. Necesitamos personas con conocimiento, y no solo con conocimiento, sino con una búsqueda espiritual de Dios, con algo integral, ¿no? Entonces, eso sucede por eso. Le doy el pase a Tati y luego contesto la pregunta de María y vamos avanzando. Sí, Tati, dinos. Profesora, disculpa, sobre lo que están hablando de la espiritualidad, el fanatismo. Yo tenía una pregunta, profesora. He visto que en las iglesias que se abren, digamos, por peleas, las iglesias pequeñas mayormente, son las iglesias donde mayormente escucho que hay el mover del Espíritu Santo, sanidades, que hermanas que danzan, que hablan lenguas, pero en las iglesias grandes, como digamos algunas como Asambleas de Dios, etcétera, no miro eso. ¿Qué tienen esas iglesias pequeñas que no tengan las grandes? ¿A qué se debe que en esas iglesias pequeñas hablen lenguas, hagan tantas cosas, pero en las iglesias grandes no hay eso? Ya. Yo voy a las escrituras, Tati, y te comento, estamos confundiendo el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo hablar lenguas y saltar y esas cosas. De hecho, hay una iglesia, a ver, quiero ver quién me dice cuál es, que Pablo menciona, donde había muchos dones, aparentemente personas que hablaban en lenguas y todo lo demás, y también al mismo tiempo comunicaban, y al mismo tiempo adulteraban, y al mismo tiempo hacían un montón de cosas. Corintio. La iglesia de Corintio. Tener al Espíritu Santo no es saltar y hablar en lenguas. No. Mucho cuidado con confundir eso. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo no es aquella iglesia donde todos los hermanos están saltando y cayéndose al piso. No. El Espíritu Santo va más allá que eso. Si vamos a reducir al Espíritu Santo a esas experiencias, definitivamente no estamos estudiando las Escrituras. La iglesia de Corintios, correcto. Incluso era una mala palabra. Si tú querías irte a portarte mal, tú decías, vámonos a corintear, vámonos a portarnos mal. Y la iglesia de Corinto hablaba en lenguas, todo, y la hermanita que estaba hablando en lenguas, después estaba fornicando, adulterando. Que una persona hable en lenguas, eso no es una identificación de que está llena del Espíritu Santo, no. Eso es gracia. Porque el Espíritu Santo ve a la persona y Él lo hace porque quiere, porque es gracia, porque Él se lo place. No por nosotros, no porque una persona esté bien, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Entonces es importante entender que el Espíritu Santo va más allá que hablar en lenguas, que saltar, que caernos y todo lo demás. El Espíritu Santo, ¿tú cómo ves una persona que está realmente con comunión con el Señor? Tú no lo ves, no vas a identificarlo en que hable en lenguas, en que llore o se caiga. Tú vas a ver en su estilo de vida, anda a ver cómo está su esposa, cómo está su matrimonio, cómo está su relación con sus hijos. Si ahí tú encuentras una relación saludable, un crecimiento bueno, esa persona tiene el Espíritu Santo. Pero vamos a hablar así, como se diría en familia. Hay muchos pastores que hablan en lenguas y su familia está hecho un desastre.
mucho cuidado. El Espíritu Santo va más allá que eso. El Espíritu Santo se refleja cuando un varón es fiel a su esposa, en su matrimonio, los dos, cuando sus hijos, wow, por inspiración de su papá, de su mamá, quieren servir a Dios. Calientito, y con esto cierro esta parte. Ayer, yo a veces atiendo entre mis pacientes, muchos son pastores. Ayer atendí una familia pastoral. Su hijo tiene problemas de identidad sexual. Y estamos trabajando eso porque él siente atracción por hombres. Tienen un hijo adolescente, ellos son pastores. Hermanos, ayer a mí me dolió el corazón y probablemente mi corazón todavía sigue herido, porque en el momento de hablar con el adolescente y empezó a expresar todo lo que sentía y le dijo a su papá esto, le dijo: tú para las personas eres el mejor pastor, pero para mí tú no eres un buen padre. Y eso fue muy doloroso. Muy doloroso. Una persona que está llena del Espíritu Santo es aquella persona que tiene una familia unida en amor, que cuida su hogar, que cuida su matrimonio. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Saltar, caerse, hasta yo me lo puedo hacer. Me hablo una trabalengua, le hablo al revés y ya me dio. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ver las familias, es ver los matrimonios. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Así que tengamos cuidado con ello. Mari, ahora sí respondiendo a tu pregunta. Mira, te comento, pasa que estas personas, al no tener la conciencia de lo que es real y de lo que no, Mari, imposible que ellos vayan por su cuenta a atenderse. No va a pasar. Lo ideal es que la familia tome responsabilidad, pero tú me has dicho que la familia también ya prácticamente se ha deshecho. Entonces yo creo que lo más correcto es que ustedes la lleven. Y hay que analizar varias cosas, amados hermanos, Mari también en esto. Muchas personas que tienen psicosis a veces necesitan ser internados porque pueden dañarse a ellos mismos o pueden dañar a otros. Porque lamentablemente, hermanos, muchas de esas alucinaciones son alucinaciones que les dicen que se lastimen o que lastimen a otros. La mayoría de pacientes refiere escuchar voces que les ordenan matar o matarse. Entonces, por el cuidado de la persona y de las personas que están alrededor, se recomienda a veces que tiene que estar internado el paciente, ¿no? Entonces, lo que yo te sugiero, Mari, es que primero, en realidad, sí es importante ponerte en comunicación con la familia, pero si no hay ahí un apoyo, es importante que ustedes lo lleven a un centro de atención psiquiátrica, ¿no? No sé dónde vivas, Mari. ¿Vives en Lima o estás en otro lugar? No, yo vivo en Chosica, hermana, pero nosotros trabajamos en Horacio Ceballos. Ya, bueno, aquí tenemos el Hermilio Valdizán. Sí, amén, pastora. Entonces, llévenla, porque no va a ir. Entonces, vamos a ver entonces, Mari, esta parte del paso 3, que justamente viene lo que te estoy diciendo. Y es gracias, pastora. Muchas gracias. Que es justamente derivar los casos y atenderlos. Amados hermanos, si nosotros encontramos casos que ya vemos, esto ya no solamente yo lo puedo trabajar, ya sea de psicosis o de neurosis, yo necesito pedir ayuda. En primer lugar, primera persona a contactar, la familia. Hermanos, presten mucha atención acá. Estas personas, incluso las que tienen solamente neurosis, no van a querer buscar ayuda por sí mismas. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos que la familia intervenga. Y muchas veces hasta los tienen que llevar obligadamente.
¿ok? Y eso, por ejemplo, se ve mucho en el tema de adicciones, que lo vamos a ver en otra clase, vamos a hablar un montón de adicciones. Pero muchas veces, amados hermanos, ellos no van a ir, o sea, muy difícil que un paciente vaya a un centro y le diga, oye, por favor, ayúdeme que tengo tal cosa. No se ve, es muy poco común. Mayormente lo hacen gracias a la familia o buscar aquí personas, familia, amigos, etcétera, pero personas que lo puedan ayudar a buscar ayuda profesional. ¿Ok? Y en segundo lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es realizar el seguimiento del caso, ¿no? Seguimiento del caso. Ya lo derivé. Ahora, ¿cómo te ha ido? De repente hablar con el psicólogo que le ha atendido, con el psiquiatra. ¿Qué recomendaciones puedo recibir yo como pastor? ¿Qué debo hacer? Uy, hermanos, yo saltaría al techo si un pastor me dice eso. Como profesional, como psicóloga, diría, wow, este sí es un verdadero pastor. ¿Por qué? Porque quiere cuidar a su iglesia de lo mejor, ¿no? Entonces hay que hacer el seguimiento del caso, ¿correcto? Y lo otro es concientizar a la iglesia en la atención del paciente. Por ejemplo, si nosotros encontramos que uno de nuestros miembros tiene depresión, ahí de inmediato la familia ya inicia su tratamiento, la iglesia debería apoyarlo. ¿En qué? No solo en oración. La oración es importantísima, es un arma de guerra. Ahí encontramos muchas soluciones, pero también necesitamos que, por ejemplo, su líder esté más atento, le dé amor, le dé afecto, que en los grupos familiares que hagan, hablen de este tema, que estén ahí dándole atención. O sea, necesitamos que toda la iglesia también ayude a esta persona. Yo les digo algo, si nosotros siguiéramos todo este ciclo de pasitos, sería mejor, ¿verdad? ¿Atenderíamos o no atenderíamos mejor a nuestras ovejas? Sí, ¿verdad? Y no es una cosa imposible. Ustedes pueden hacerlo. Claro que sí, y podemos. Yo también estoy sirviendo en el ministerio. Podemos hacerlo. Y muchas veces es muy difícil, hermanos. Y es doloroso ver a una ovejita pasando esto. Pero lo tenemos que ayudar. Y ahora acá hay algo, y con esto cerramos, porque la siguiente vez me faltó hablar sobre la conciencia del líder, sobre su propio cuidado mental, emocional. Hay muchos pastores que están con depresión. Muchos pastores que están con depresión. Y no se atienden. No se atienden. Entonces ya empiezan a pensar otras cosas. Yo les digo, por ejemplo, pensar en querer morir, eso no es normal. ¿Sí? No es normal. Si alguno tiene este pensamiento, eso quiere decir que tu depresión se está haciendo un poco más crónica y necesitas ayuda. Yo atiendo pastores, muy pocos, pero los atiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de ser pastor, tú eres un ser humano. Antes de ser líder, eres una persona. Y tienes que cuidar tu salud mental. La próxima clase vamos a hablar cómo cuidamos nuestra salud mental como líderes y pastores. Porque nosotros recibimos una carga emocional bien fuerte, hermanos. Bien fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos? Una vez una hermana me preguntó, me dijo, ¿cómo hace usted? Atiende a un montón de personas y le cuentan un montón de cosas. ¿No le duele? ¿No le afecta? Claro que me afecta. No les estoy contando de mi paciente de ayer, pero hay estrategias para poder cuidar nuestra salud emocional. Imagínense, si no, ¿cómo estaría? De escuchar a tantos pacientes, un montón de cosas. Hay estrategias que se aprende como psicólogo, ¿no? Pero que también se puede aplicar en el lado ministerial. Y de eso vamos a hablar en nuestra siguiente clase, ¿correcto? Entonces, amados hermanos, con esto hemos terminado el tema de enfermedades mentales. De hecho, es un tema muy amplio y es un tema muy hermoso, muy bonito, que los animo a seguir indagando, ¿no? A seguir indagando. Y es importante servir a Dios con una preparación adecuada, ¿sí?
Y yo los animo a ustedes, primero a ustedes, a que cuiden su salud mental. Primero ustedes. Y si por ahí necesitan recibir una ayuda profesional, no tengan miedo. Yo la he recibido. Yo tengo mi terapeuta, también tengo mi pastor, pero también tengo mi terapeuta, siendo psicóloga. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. ¿Por qué? Porque también en algún momento, wow, se me quieren cruzar los cables. Y necesito reconocer que necesito ayuda. Y a través de mi terapia he conocido más a Dios. A través de mi ayuda pastoral y ministerial he conocido mucho más al Señor. Entonces, no tengan miedo en poder buscar ayuda. Primero ustedes, segundo su familia y tercero la iglesia. ¿Sí? En ese orden, ya les dije, en ese orden. Muy bien, vamos a cerrar este tiempo orando y agradeciendo al Señor, y la próxima semana vamos a ver cómo cuidamos nosotros, a ver, nuestra salud emocional, mental. Padre amado, gracias. Hoy, por ahí alguien quería hablar. Y pastora, disculpa antes de la oración, la siguiente semana creo que está programado el examen. ¿En qué va a consistir el examen, El pastora? proyecto. Recuerdan que yo no tomo examen escrito, yo evalúo proyectos de aplicación. Así que no se preocupen, vamos a ver el proyecto. La evaluación es aquí mismo. Amén. No se preocupen. No tienen, obviamente lean lo necesario y demás, pero yo evalúo con proyectos de aplicación. Y no evalúo con preguntas, evalúo con proyectos. Así que tranquilo, Freddy. Muy bien. Amén. Iba a preparar su Revisamos acordeón. también. No creo. Amén. Muy bien. Oramos. Padre amado, gracias por tu amor, tu misericordia, porque eres bueno y fiel. Señor, yo te agradezco porque me das el privilegio de conocer a tan hermosos siervos y siervas tuyos. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo nos dé la sensibilidad para reconocer nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad también de ayudar y también de recibir ayuda. Hoy oramos por nuestras ovejas. Hoy oramos, Señor, por los que están sufriendo ahorita enfermedades mentales. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos creído dueños de algo que no nos pertenece y que solo te pertenece a ti. Ayúdanos a ser coherentes, Señor, a servirte de la mejor manera, papá. Gracias por mis hermanos. Yo te pido que cuides sus vidas, sus familias, Señor, sus iglesias. Ayúdalos, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, un abrazo. Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones. Que Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Muchas bendiciones.